¿Cuántos estamos ya? Somos 20 personas en el conectados. Yo creo que vamos a respetar la puntualidad y aplaudir la puntualidad de Harold, de la doctora Yole, que entró súper temprano. Hoy quiero repasar este tema importante que día a día nos enfrentamos día a día en las diferentes unidades de cuidado intensivo y también en las urgencias respiratorias. Vamos a hablar de SDRA, vamos a hacer un repaso de SDRA, tratamiento, incluso algunos de los principios básicos del sistema ECMO, que es una alternativa para los pacientes con SDRA. Para los que llegan, bienvenidos. Para los que siempre han estado, también bienvenidos. Esta es nuestro día de actividad académica, que son los miércoles, pero ayer el doctor Harold tuvo la preferencia y le dimos el día y me desplazaron a mí para hoy jueves. Como todos ustedes saben, todos los miércoles venimos haciendo una actividad. El próximo miércoles tenemos un invitado de Bogotá, que es un especialista en falla cardíaca, que nos va a hablar de falla cardíaca aguda. Así que esta actividad continúa y espero que se vayan sumando muchos más. Hay alguien aquí en el chat que dice algo. Se escucha excelente. Claudia, no escucho nada. 22 personas, ¿ok? Se ha unido al grupo el doctor Wilson Hoyos, un médico internista, hijo de la ciudad, que viene pronto a Valledupar a entregar sus conocimientos, a devolverle a su tierra. Bienvenido, doctor Wilson Hoyos. Bueno, vamos a hablar acerca de SDA. Vamos a poner a compartir la pantalla. Todos me conocen, así que no voy a nombre. El SDA, conocemos esta enfermedad desde hace mucho tiempo. La historia narra que aproximadamente se conoce esta patología desde la guerra de Vietnam. Es una patología que ha pasado por muchas definiciones. Se ha conocido como pulmón de Danán porque fue en el sitio donde se identificaron los primeros pacientes. Y fue un caso fortuito, eran pacientes, recordando la historia, eran, eran pacientes que estaban en la guerra de Vietnam y estos soldados heridos cuando se llegaban a la enfermería por favor apaga el micrófono, llegaba a la enfermería de allá de su batallón y ellos comenzaban a reanimarlos porque estaban hipotensos, porque han perdido sangre, los reanimaban de una forma exhaustiva y luego a las 72 horas estos hombres comenzaban a presentar dificultad para respirar y nadie entendía lo que pasaba y los pacientes se morían y fue entonces donde se identificó en una necropsia del paciente de qué morían. La parte pulmonar era un pulmón húmedo, entonces se llamó pulmón húmedo, pulmón de Danán. También ha pasado por muchas, se conoció como eh, tenía una significancia, un parecido con la insuficiencia respiratoria del recién nacido, porque se veía que en alguna de las biopsias se veía una membrana de hialina alrededor del alveolo, y luego para diferenciarlo al del recién nacido, se colocó SDA, o sea, síndrome de dificultad respiratoria aguda, que antes era del adulto, luego se le quitó la palabra adulto y quedó como síndrome de dificultad respiratoria aguda. En este año, en 1994, la conferencia del consenso americano se reunió y le dieron entonces una característica a esta enfermedad, que tenía que tener un comienzo agudo, que había unas características radiográficas que eran infiltrados bilaterales, que además el paciente tenía que excluirse aquel paciente que tenía hipertensión en la aurícula izquierda, o sea que si podíamos medir a través de un catéter de Swan-Ganz la presión intrapulmonar, y el Swan-Ganz nos muestra la performance cardíaca y también nos muestra la transudación pulmonar. O sea que yo con un catéter de Swan-Ganz, cuando mido la Wedge, cuando yo ocluyo el balón distal,
yo puedo medir la transudación pulmonar. Y si esa presión de enclavamiento pulmonar es mayor a 18, yo tengo congestión pulmonar. Y si es menor a 18, no estoy con congestión pulmonar. O sea que yo puedo medir la transudación pulmonar. Y si yo tenía un catéter de Swan-Ganz en ese tiempo y veía que tenía una West por encima de 18, ese paciente se descartaba como diagnóstico no se incluía, como no te tenían criterios de inclusión para someterlo al diagnóstico de SRA. Por eso la evidencia de que no tuviera hipertensión en la aurícula izquierda. Y además de eso, ellos identificaron una lesión pulmonar aguda que la llamaron ALI, que fue descrita también en ese tiempo, y que la PAFI era una relación entre la PaO2 FiO2 era menor a 300. Y el SDRA entonces, que era una aparición con una aparición aguda de una hipoxemia, una alteración de la ventilación-perfusión, y que la PAFI debería ser menor a 200. Entonces teníamos SDA con una PAFI menor a 200 y una lesión, una injuria pulmonar aguda con una PAFI menor a 300. Ahí ya teníamos dos entidades. Luego, en el 18 años después de investigación, de serie de cuestionamientos, de estudios, se incluyen otra vez en la sociedad europea y ellos dicen que estos criterios anteriores del 94 hacían falta algo y eso y faltaba algún criterio explícito para definir la palabra aguda, que la sensibilidad de la PAFI tenía que ser diferente a parámetros del ventilador, que había una escasa fiabilidad del criterio de la radiografía de tórax y que existían dificultades para distinguir el edema hidrostático. Entonces se reunieron en el consenso americano y de medicina intensiva, la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, avalada por la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos, y se desarrollaron entonces en esa época los que hoy conocemos y utilizamos la definición de Berlín. Y Berlín, además de darle una definición exacta a la enfermedad, también predijo la mortalidad y los días de ventilación mecánica. Esta es el score de Berlín. Estos son los criterios, cómo definen el distrés respiratorio agudo. Y entonces cuando ellos hablaban la palabra aguda, le colocaron un tiempo y el tiempo no era mayor a una semana de sintomatología, que los cambios en la radiografía tenían que ser opacidades o lo que veíamos como infiltrados en vidrios de lustrados en la radiografía, que el origen del edema tenía que ser de características no cardíacas, y si teníamos un ecocardiograma que excluyera que había edema hidrostático o un edema pulmonar inducido por una falla cardíaca. Y luego los criterios de oxigenación, entonces como ellos habían una baja fiabilidad o una especificidad entre los PAFI y los niveles de PIC y los niveles y la forma ventilatoria, entonces ellos clasificaron en la oxigenación pulmonar, la clasificaron en leve, moderada, severa y desaparece la injuria pulmonar aguda. La oxigenación, entonces, relación entre la PaO2 y la FiO2, que es el flujo inspiratorio de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, si es menor a 300, pero no menor a 200, ellos la clasifican en leve. El moderado es menor a 200, pero no menor a 100. Y la severa es menor a 100. Además de esto, criterios de Berlín nos predijo la mortalidad. Y los pacientes que están en leve tienen una mortalidad del 27%. Los pacientes que están moderados tienen 32% de mortalidad, el severo el 45%. Y miren, los días de ventilación mecánica van de 5 a 9 días. O sea que miren que hoy en día tenemos una patología que conocemos de hace muchos años y que tiene una mortalidad altísima. Hay un score que se llama score de Murray que nos da el porcentaje de mortalidad de los pacientes que tienen SDRA. Y esta enfermedad tiene una mortalidad por encima del 70% y se conoce hace mucho tiempo. O sea que estamos haciendo las cosas mal, o además de eso, puede ser que no hemos entendido la enfermedad. Porque cada 10, de cada un paciente de cada 10 que consulta a las unidades de cuidado intensivo, consultan por SDA o tienen un SDA. Esto es una figura para explicar rápidamente qué pasa en el pulmón cuando hay un SDA. Esto es un alveolo normal y esto es un alveolo. Miren cómo se desencadena un proceso inflamatorio que hay a partir de una infección
o una infección primaria o una infección secundaria, porque puede ser un SDA secundario a una infección pulmonar, lo que llamamos pulmón de choque, o puede ser una patología primaria del pulmón por aspiración gástrica, por aspiración de sustancias químicas, por una neumonía bacteriana o viral. Se desencadena un proceso inflamatorio que conlleva a que este alveolo se colapse y esté lleno, sustituido su espacio por una sustancia rica en que es como un tipo gelatina que no permite que haya un buen intercambio. Además de eso, la membrana del alveolo se endurece, se vuelve rígida y se llena también de una sustancia gelatinosa. El espacio entre la membrana y la membrana del alveolo y el vaso para que pueda haber intercambio Miguel, dame gaseoso el favor se apagar el desplaza televisor. y ese Porque vamos a espacio llamar a también Miguel está para ocupado por esta apagar el sustancia televisor. que se ven aquí, que es una sustancia que es como un protoglicano que hacen que tenga una forma gelatinosa. Además, también vemos que el paciente que tiene SRA tiene aumento del riesgo de tener trombos y miren cómo en el vaso, en Pon este vaso allá. la arteria pulmonar, cómo se ven estas oclusiones, estos trombos. Y luego si algunos de estos moléculas de oxígeno logran atravesar, Espera. apaguen el micrófono, por favor. Si alguna molécula de oxígeno logra atravesar y es transportada por la hemoglobina, no puede pasar porque además de eso encuentra que hay una obstrucción. Entonces nos enfrentamos a una enfermedad que ya conocemos hace mucho tiempo, que consulta o tenemos muchas pacientes y ahora con la pandemia del COVID-19, la mayoría de los pacientes que se complican, su complicación es pulmonar y una de las complicaciones es que lleguen a SDA. O sea que tenemos que pensar qué estamos haciendo, por qué la mortalidad se ha aumentado tanto, si es que nos hace falta algo en el tratamiento o entender dicha patología. Entonces la definición de SRA que más me ha gustado y que la dice Berlín es un tipo de lesión pulmonar aguda, difusa, inflamatoria, que da lugar a un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, aumento del peso del pulmón y hay pérdida del tejido pulmonar aireado. Es cuando vemos esas tomografías o esas radiografías de tórax que vemos las bases de los pulmones totalmente colapsadas, con todo o todas blancas. Vemos que toda la parte de tejido pulmonar que necesita oxígeno, donde se hace el intercambio gaseoso, que es en la zona 2 y en la zona 3 de West, están totalmente colapsadas y están ocupadas por una sustancia inflamatoria. Las características clínicas de esta patología entonces son hipoxemia, y opacidades radiográficas bilaterales asociadas con una mayor mezcla venosa, aumento del espacio muerto fisiológico y la disminución de la distensibilidad pulmonar. Entonces tenemos un pulmón rígido, un pulmón que tiene un aumento de la resistencia en la vía aérea, tenemos un pulmón que está colapsado, que tiene mezcla venosa y además de eso que tiene unas zonas totalmente, zonas dependientes de oxígeno totalmente colapsadas. Nos enfrentamos a una patología totalmente difícil. El SRA tiene una alteración hemodinámica y su tratamiento también conlleva una alteración hemodinámica. Miren cómo en este artículo que es de esta revista, cómo la hipoxia y la hipercapnia producen vasoconstricción pulmonar. Y vemos aquí, este es el delta de presión de la arteria pulmonar, la presión media. Y miren cómo en las curvas estas, a medida que pasa el tiempo y el paciente está en hipoxia, normocapnia, tiene, que son estas gráficas que no tienen color, miren cómo tiene la presión en la vía aérea elevada. Y a medida que el paciente tiene hipoxia con hipercapnia y si además de eso se asocia a acidosis metabólica, este paciente tiene aumento de la presión de la vía aérea en tiempo. En la medida que en tiempo yo permita que ese paciente tenga 72 horas o mayor de 6 horas, perdón, mayor de 6 horas que en una hipoxemia, en una hipercapnia severa con acidosis metabólica, la presión media en la vía aérea aumenta. Y esa presión en la vía aérea aumenta y se refleja en 3 veces la presión en la arteria pulmonar. O sea que nos estamos enfrentando entonces a un paciente que tiene una presión en la vía aérea. Asimismo, el paciente que tiene SDA y que nosotros vamos a entubar,
el tratamiento del SDA tendría que ser pacientes ventilados. Vamos a ventilarlo, porque la ventilación, más adelante vamos a hablar de la ventilación mecánica, cómo se hace. La ventilación mecánica se hace de una forma fisiológica, porque el tórax necesita una presión negativa para que haya intercambio gaseoso y para que las arterias, para que las venas pulmonares se dilaten, para que la arteria pulmonar se dilate, para que la vena cava inferior y la vena cava superior se dilaten o se contraigan, necesitan de una presión negativa en la vía aérea y luego una presión positiva. Cuando yo ventilo a un paciente, lo estoy haciendo de una forma fisiológica y estoy aumentando la presión intratorácica para tratar de que ese volumen corriente que yo le hallo al paciente por su talla o por su peso ideal pueda entrar al pulmón y hasta el alveolo y hacer el intercambio gaseoso. Entonces, tengo un paciente que tiene una presión en la vía aérea elevada porque tiene una vasoconstricción pulmonar secundaria a la hipoxia, la hipercapnia, y además de eso, tengo una presión inducida por la ventilación mecánica. Eh, Miren cómo se relaciona la presión. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay aumento de la vasoconstricción? El pulmón tiene una forma de defenderse y es que produce vasoconstricción a los sitios donde no hay oxigenación, no hay intercambio gaseoso. Si yo tengo una neumonía en el lóbulo inferior y la sangre de esos vasos que van al lóbulo inferior para tratar de oxigenar o para tratar de que haya intercambio gaseoso, hay un mensaje que le dice, no vayas a esa área porque en esa área no hay intercambio gaseoso. Mejor fluye hacia otra parte, en el lóbulo medio, en el lóbulo superior, para tratar de hacer el intercambio gaseoso allá. O sea, hay una vasoconstricción ahí y esa vasoconstricción aumenta la resistencia en la vía aérea. Entonces imagínense un pulmón que está totalmente colapsado, que tiene un pulmón donde tenemos todo el compromiso, más del 50 al 70% del parénquima pulmonar. ¿Cómo estaría la vasoconstricción de las arterias pulmonares secundarias a la hipoxemia y a la hipercapnia? Este es un estudio que muestra la presión en la vía aérea, la presión media en la vía aérea y la resistencia pulmonar. Y miren que a medida que la presión en la vía aérea aumenta, si yo tengo una presión de la vía aérea por encima de 16, ya yo tengo una presión en la arteria pulmonar por encima de 28 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que si yo ventilo a un paciente con volúmenes corrientes muy altos y con presiones peak muy altas, estoy aumentando la presión en la vía aérea y con frecuencias respiratorias muy altas, estoy aumentando la presión en la vía aérea y esa presión en la vía aérea se relaciona a una presión en la arteria pulmonar y esa presión en la arteria pulmonar va a hacer que mi ventrículo derecho se colapse. Y más adelante voy a demostrar cómo el ventrículo derecho cómo hace el ventrículo derecho, cuál es la sensibilidad del ventrículo derecho ante una poscarga elevada. Hay una relación entre el volumen pulmonar y la resistencia vascular pulmonar. Esta gráfica es importantísima. Miren, estos serían los vasos intrapulmonares y estos serían los vasos extrapulmonares o vasos extraalveolares. Y cuando nosotros ventilamos, estas serían las formas de ventilar, estas serían volumen residual, esta sería la capacidad funcional residual del pulmón y este sería un volumen total cuando yo ventilo a mis pacientes con un volumen tidal total. Y esta es la resistencia vascular pulmonar. Cuando yo ventilo a mis pacientes con volúmenes pequeños, yo estoy cerca a una resistencia a los vasos intraalveolares. Y cuando yo insuflo al paciente, lo que hago es que dilato los vasos, se dilatan los vasos alveolares, pero ahí aumenta la resistencia de los vasos extrapulmonares. Y esto quiere decir que ventilar a volúmenes corrientes muy bajos y a ventilar a volúmenes corrientes muy altos, yo voy a aumentar la resistencia en la vía aérea. O sea que tendríamos que ventilar los pacientes con aquí, en un volumen que esté cerca a la capacidad funcional residual. Esto sería entonces un modelo de circulación, cómo interactúan los factores que influyen a que haya drenaje del sistema venoso. Este es el capacitador de Starling y esto nos muestra que esto es un vaso rígido y que luego en su interior es un vaso elástico, es un tubo elástico, así igualmente está en el tórax. En el tórax los vasos son elásticos porque la presión negativa hace que ellos se estiren, se elonguen y se llenen. Y como la presión atmosférica, este es el tórax, este es el diafragma y esta es la capacidad, esta es la cavidad abdominal. Y miren cómo a medida que yo ventilo a un paciente, ¿qué le pasa al ventrículo derecho cuando yo aumento la presión intratorácica? Cuando yo aumento la presión en el tórax, hago que el ventrículo derecho tenga menos retorno venoso.
O sea que la circulación venosa se va a ver disminuida cuando yo estoy ventilando pacientes con volúmenes muy altos o cuando tengo presiones en la vía aérea muy elevadas. Y el ventrículo derecho se va a ver afectado. ¿Y cómo se ve afectado el ventrículo derecho ante una poscarga elevada? El ventrículo derecho tiene una masa muscular muy pequeña, a diferente al ventrículo izquierdo. Él está enseñado a tener una presión máxima sistólica de 20 milímetros de mercurio. Y cuando yo tengo una presión media en la vía aérea por encima de 16 milímetros de mercurio, estamos hablando que tenemos ya 20 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar. Y el ventrículo derecho, a medida que yo aumento la presión en la vía aérea, el volumen, o sea, la patada del volumen, o lo que es el flujo, comienza a disminuirse. Entonces, él negocia esto con disminución del volumen de sangre que eyecta por la arteria pulmonar, porque él no es capaz de vencer la resistencia que tiene la arteria pulmonar. Y eso, él negocia esa presión alta, esa poscarga alta, la negocia disminuyendo su volumen. O sea que el problema todavía se acentúa porque el ventrículo izquierdo envía poca sangre por la arteria pulmonar y poca sangre va a llegar a los pulmones a oxigenarse y muy poca sangre va a venir por las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo para que luego pase por la arteria pulmonar a la economía de nuestro cuerpo. O sea que ya Otro. tenemos otro problema, una falla ventricular derecha. ¿Decían algo? ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Voy muy rápido o voy bien? Va bien, Doc, va bien. Ok, seguimos. Miren esta otra cosa importante que encontré revisando todo esto, todo el tiempo, SDRA, para entender la patología y qué pasa, por qué la mortalidad es tan alta en el paciente con SDRA. Y miren que la acidosis también forma parte de aumentar la mortalidad en el paciente con SDRA. ¿Y qué le pasa a la contractilidad o al músculo cardíaco y a su contractilidad en la acidosis? Pues la acidosis metabólica o la acidosis respiratoria hace que haya una disfunción miocárdica. Las proteínas de nuestro cuerpo y las proteínas del músculo cambian su forma y la actina y la miosina, que son las proteínas que interactúan en la contracción muscular, ellas ante un medio ácido se cambian su estructura y pierde entonces contractilidad miocárdica y el ventrículo izquierdo entra entonces en falla cardíaca izquierda o en un trastorno, en una disfunción miocárdica secundaria a la acidosis. O sea que tenemos un problema de falla cardíaca derecha y tenemos un problema ahora del trastorno de la contractilidad secundaria por una acidosis respiratoria y nos estamos enfrentando a una resistencia en la vía aérea secundaria a una vasoconstricción pulmonar por hipoxemia y por hipercapnia. O sea, el problema es bastante complejo. Y esto es la gráfica para decirles que 1 milímetro de mercurio equivale a 1,36 centímetros de agua. Y cuando yo tengo ya 20 milímetros de mercurio, tengo 27 centímetros de agua. Quiere decir que cuando yo estoy tratando pacientes que tienen una plató, que se mide en centímetros de agua, por encima de 24 ya tengo 19 milímetros, tengo 20 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar. Y es aquí cuando empieza el problema porque ya el ventrículo derecho negocia este aumento de poscarga